No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Robert Mugabe renuncia como presidente de Zimbabue, finalizan 37 años de mal gobierno. Robert Mugabe, que ha gobernado Zimbabue desde su independencia en 1980, renunció el martes a la presidencia poco después de que los legisladores comenzaran un proceso de acusación contra él, según el portavoz del Parlamento. El orador leyó una carta en la que el señor Mugabe dijo que renunciaba con efecto inmediato para el bienestar del pueblo de Zimbabue y la necesidad de una transferencia pacífica de poder. Los legisladores estallaron en gritos de victoria, y residentes jubilosos salieron a las calles de Harare, la capital. Parecía una abrupta capitulación para el señor Mugabe, de 93 años, el jefe de Estado más antiguo del mundo y uno de los líderes africanos con más años de servicio. El señor Mugabe, que una vez proclamó que solo Dios me va a quitar, se negó a renunciar incluso después de haber sido expulsado el domingo del ZANU-PF, el partido político que dirigió durante décadas. Luego, el martes, los miembros de ZANU-PF presentaron una moción de destitución, invocando un proceso constitucional que nunca antes había sido probado. El histórico rival del partido, el Movimiento por el Cambio Democrático, secundó la moción, una señal sorprendente del consenso en la clase política que el señor Mugabe debe tomar, una que se formó con asombrosa velocidad después de que los militares arrestaron al señor Mugabe el miércoles pasado, señalando el fin de su periodo de 37 años. El siguiente paso fue que el Parlamento formara un comité para investigar las acusaciones de la moción de que el señor Mugabe había violado la Constitución, que había permitido que su esposa, Grace, usurpara el poder, y que él es demasiado viejo para cumplir con sus deberes. El debate sobre la moción había comenzado cuando el orador repentinamente interrumpió el procedimiento para leer lo que dijo era una carta de renuncia entregada por los representantes del señor Mugabe. En África y Unity Square, cientos de personas se reunieron minutos después de que se difundió la noticia desde el Parlamento. Estoy feliz, dijo Pres Cancendora, de 32 años, un vendedor ambulante. Ha renunciado. Nos moríamos de hambre por su culpa. Nicholas Nyamaka, un taxista de 65 años, dijo, he estado esperando este día por tanto tiempo. Solía pensar que nunca vendría. Es un sueño hecho realidad. Así que finalmente el sufrimiento ha terminado. ZANU-PF expulsó al señor Mugabe como su líder el domingo, pero el señor Mugabe sorprendió a la nación esa noche con un discurso televisado en el que se negó a renunciar. La presión desde el interior del país y desde el exterior se había estado construyendo sobre Mugabe para que renunciara, pero los observadores habían advertido que el país podría tener que prepararse para largos procedimientos de destitución. Según la Constitución de Zimbabue, un presidente puede ser destituido por falta grave, violación de la Constitución o incapacidad para desempeñar las funciones del cargo debido a incapacidad física o mental. Los comités deben investigar y presentar pruebas. Finalmente, el Parlamento puede destituir al presidente con un voto de 2/3 en cada una de las dos cámaras legislativas. Emmerson Mnangagwa, el político respaldado por los militares, cuyo despido condujo a una toma de control militar de Zimbabue y los esfuerzos para derrocar a Mugabe, rompió su silencio el martes e instó al asediado líder a dimitir. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Es un sueño hecho realidad. Así que finalmente el sufrimiento ha terminado. ZANU-PF expulsó al señor Mugabe como su líder el domingo, pero el señor Mugabe sorprendió a la nación esa noche con un discurso televisado en el que se negó a renunciar.
La presión desde el interior del país y desde el exterior se había estado construyendo sobre Mugabe para que renunciara, pero los observadores habían advertido que el país podría tener que prepararse para largos procedimientos de destitución. Según la Constitución de Zimbabue, un presidente puede ser destituido por falta grave, violación de la Constitución o incapacidad para desempeñar las funciones del cargo de el histórico rival del partido, el Movimiento por el Cambio Democrático, secundó la moción, una señal sorprendente del consenso en la clase política que el señor Mugabe debe tomar, una que se formó con asombrosa velocidad después de que los militares arrestaron al señor Mugabe el miércoles pasado, señalando el fin de su periodo de 37 años. El siguiente paso fue que el Parlamento formara un comité para investigar las acusaciones de la moción de que el señor Mugabe había violado la Constitución, que había permitido que su esposa, Grace, usurpara el poder, y que él es demasiado viejo para cumplir con sus deberes. El debate sobre la moción había comenzado, y residentes jubilosos salieron a las calles de Harare, la capital. Parecía una abrupta capitulación para el señor Mugabe, de 93 años, el jefe de Estado más antiguo del mundo y uno de los líderes africanos con más años de servicio. El señor Mugabe, que una vez proclamó que solo Dios me va a quitar, se negó a renunciar incluso después de haber sido expulsado el domingo del ZANU-PF, el partido político que dirigió durante décadas. Luego, el martes, los miembros de ZANU-PF presentaron una moción de destitución, invocando un proceso constitucional que nunca antes había sido probado. Cuando el orador repentinamente interrumpió el procedimiento para leer lo que dijo era una carta de renuncia entregada por los representantes del señor Mugabe. En África Unity Square, cientos de personas se reunieron minutos después de que se difundió la noticia desde el Parlamento. Estoy feliz, dijo Pres Cancendora, de 32 años, un vendedor ambulante. Ha renunciado. Nos moríamos de hambre por su culpa. Nicholas Nyamaka, un taxista de 65 años, dijo, he estado esperando este día por tanto tiempo. Solía pensar que nunca vendría. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Robert Mugabe renuncia como presidente de Zimbabue, finalizan 37 años de mal gobierno. Robert Mugabe, que ha gobernado Zimbabue desde su independencia en 1980, renunció el martes a la presidencia poco después de que los legisladores comenzaran un proceso de acusación contra él, según el portavoz del Parlamento. El orador leyó una carta en la que el señor Mugabe dijo que renunciaba con efecto inmediato para el bienestar del pueblo de Zimbabue y la necesidad de una transferencia pacífica de poder. Los legisladores estallaron en gritos de victoria.